Luz y sal, hermanos. Vamos a comenzar nuestra lección el día de hoy, como lo hacemos siempre, poniéndonos en las manos de Dios y pidiéndole que nos envíe su Espíritu Santo para que podamos comprender, hacer vida y sacar algún provecho de esta lección del día de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El día de hoy nos toca ver una lección de las que llamamos equipo de servicio. Estas lecciones de equipo de servicio, ya lo habíamos dicho, tienen un objetivo que es ayudar a construir en nosotros el espíritu de equipo, el espíritu de colaboración y el espíritu de servicio, en una palabra, dentro de nuestra Santa Iglesia Católica. Entonces, notarán ustedes que rompe un poquito con la temática que llevábamos hasta el día de hoy, pero lo hace porque es importante para nosotros que pertenecemos a Escuela de Pastoral, ¿ok? La lección número 27 se titula Las diferentes formas de trabajo. Primero vamos a comenzar definiendo lo que es el trabajo, porque no todo esfuerzo físico constituye un trabajo. Por ejemplo, ¿verdad? Cuando una persona está preparando una bebida, digamos un agua de limón, bueno, pues ese es un trabajo, pero solo en la medida en la que se orienta a un fin. Si yo estoy durmiendo, bueno, pues a lo mejor eso puede ser un trabajo, pero lo es solo en la medida en la que se orienta a un fin. En otras palabras, si un esfuerzo humano no tiene una finalidad concreta, positiva, no se le puede considerar trabajo. Un ladrón pues podría considerar trabajo al andar robando carteras, pero en sentido estricto no es un trabajo porque su resultado no es útil. ¿Ok? Diferente, por ejemplo, cuando yo estoy construyendo un muro o pintando una casa, ahí ya tengo una finalidad y por lo tanto, siendo esa finalidad positiva, se puede considerar a ese esfuerzo humano aplicado como un trabajo. ¿Qué es un trabajo? La definición de trabajo es el esfuerzo realizado con el fin de obtener un resultado. Cuando tú sabes lo que quieres lograr con ese ahorro, con ese trabajo, con ese esfuerzo y con ese tiempo, entonces ya se puede hablar de algo que entra dentro de lo que humanamente llamamos trabajo. El trabajo humano, como todo acto humano en el que participan la inteligencia y la voluntad del ser humano, tiene un valor ético, ¿sí? Es decir, que puede ser calificado como bueno o como malo, ¿verdad? Todo trabajo, toda actividad humana tiene un valor ético. No hay prácticamente ningún campo de la vida humana que no tenga un valor ético, ¿sí? Entonces el trabajo tiene un valor humano, el trabajo humano tiene un valor ético por el hecho de que quien lo está realizando es una persona y lo está realizando de manera consciente y libre. Por lo tanto, el trabajo genera responsabilidad. Yo voy a tener que responder por los resultados de ese trabajo. Si construí un muro y el muro se cae, voy a tener que responder. Si la instalación eléctrica no estaba bien hecha y hay un cortocircuito, pues yo voy a tener que responder, porque el trabajo humano tiene un valor ético, puede ser considerado como bueno o como malo. Ahora vamos a hablar un poco del trabajo en equipo. Miren, vivimos en una sociedad que alienta el individualismo, es decir, que nos alienta a vivir solos, a no comunicarnos, a no hablar con nadie y a no hacer equipo con nadie. Y esto crea una serie de consecuencias. La primera es que nos cuesta trabajo unir nuestros esfuerzos a los esfuerzos de los otros. Tal vez haya alguna persona con la cual me llevo bien, con la cual me gusta la forma como se desenvuelve, pienso que tiene capacidades elevadas y bueno, me gusta trabajar con esa persona, pero a lo mejor en otro lugar
hay una persona con la cual no me llevo muy bien, no nos entendemos muy bien, no hay química, no me gusta cómo trabaja y bueno, si me ponen a hacer equipo con esa persona, me va a costar trabajo. Nos cuesta trabajo muchas de las veces hacer equipo, ¿verdad? Algunos de nosotros, me cuento yo entre ellos, nos cuesta trabajo realmente hacer equipo. Bueno, yo siendo estudiante, yo prefería hacer el trabajo todo yo solo a no tener que estar poniendo de acuerdo con alguien para a ti te toca esta parte y a mí me toca esta parte, tú llegas a esta hora y yo llego a esta otra hora, ¿no? Pero tenemos que aprender eso, porque trabajar en equipo es muy importante para crear una comunidad y la comunidad es el camino de Cristo. Entonces, cuando tú y yo trabajamos juntos, estamos haciendo comunidad. Por eso es tan importante que los hijos trabajen con los padres, que los papás trabajen juntos y que todos nosotros trabajemos juntos, porque cuando eso no pasa, ¿verdad? Pues hay dificultades para integrarnos como grupo, ¿sí? Eh, Cuando nacemos, no elegimos a qué familia vamos a pertenecer. Es decir, no nos metemos a ese equipo, nos meten al equipo. Cuando crecemos, nosotros elegimos a nuestros amigos y elegimos al equipo en el que nos queremos meter. Y si hay una persona que no nos gusta, pues nos salimos del equipo y buscamos otro. Pero nosotros en escuela de pastoral tenemos que estar preparados para trabajar con una persona que a lo mejor no nos habla muy bien, con una persona que a lo mejor no sabe expresarse muy bien, con una persona que a lo mejor no tiene nuestra misma formación. Es decir, tenemos que estar abiertos, con los brazos abiertos, para un hermano que sea diferente de nosotros, ¿verdad? Y a lo mejor no nos gusta y le vemos muchos defectos, pero tenemos que trabajar con él. Por eso es tan importante en escuela de pastoral aprender a trabajar en equipo. Trabajar en equipo es muy importante porque permite conseguir los mejores resultados. Vean ustedes la fotografía que presentamos en pantalla, ¿verdad? Son dos burritos. Esos dos burritos se encuentran unidos por un lazo. No tienen ningún problema en estar unidos con un lazo. Se podría decir que forman un equipo, aunque ellos mismos no sean conscientes de ellos. Pero ¿qué pasa? En la ilustración que está hasta arriba, cada burrito ve pues digamos, un recipiente con comida, ¿sí? Los dos lo ven, pero cada uno ve uno diferente. Y cada uno se aproxima a comer, ¿verdad? La comida que tiene frente a sí. Pero ¿qué sucede? Que como forman un equipo, por más esfuerzos que hacen, ninguno consigue comer realmente, porque cuando uno se aproxima a la comida, el otro lo jala y así sucesivamente. Surge un problema. ¿Cómo resolvemos esta situación? Pues poniéndonos de acuerdo, ¿sí? Primero, comemos un montón de alimento y luego vamos y comemos el otro montón de alimento. ¿Cuál es el desafío? El desafío es ponernos de acuerdo. ¿Por qué es difícil ponernos de acuerdo? Pues si hasta entre las parejas de esposos es difícil ponernos de acuerdo. Es difícil ponernos de acuerdo, primera, porque no estamos preparados para la diferencia. Creemos que todos piensan lo mismo que yo, que todos valoran las cosas igual que yo y que no necesito ni hablar porque todos están de acuerdo conmigo y no necesariamente es así. No todos hacen las cosas igual que yo. Entonces, primero, tenemos que estar abiertos a la diferencia, ser tolerantes con aquellos que tienen una forma de pensar distinta. Segundo, tenemos que aprender a dialogar, a hablar con aquellos que piensan diferente de nosotros. Yo pienso que lo más importante es esto, pues él te va a decir, yo pienso que lo más importante es otra cosa. Y no te tienes por qué enojar, ¿sí? Hay que exponer las ideas y juntos decidir por dónde empezamos y ponernos de acuerdo para poder realizar
alguna actividad. De otra manera, ni tú comes, ni yo como, ni tú haces, ni yo hago, y solamente nos la pasamos impidiéndonos las cosas los unos a los otros. ¿Qué es lo más importante? Primero, tenemos que ponernos de acuerdo. Segundo, nos ponemos de acuerdo por medio del diálogo, un diálogo franco, un diálogo sincero, en donde alguien diga qué le gusta, qué no le gusta, por qué no le gusta y por dónde deberíamos empezar. Se recurre al trabajo en equipo cuando el esfuerzo individual no es suficiente. Por ejemplo, en algunos lugares la escuela de pastoral tiene apenas 3 alumnos. Con 3 alumnos, pues a lo mejor hasta yo solo puedo coordinar y ser director de escuela de pastoral. Pero en aquellos centros donde hay 50, 60 alumnos, que me ha tocado verlos, pues yo solo no voy a poder coordinar 5 o 10 equipos de reflexión. Calificar las tareas de esos 50 va a ser muy complicado. ¿Qué sucede entonces? Que necesito ayuda. El trabajo en equipo permite hacer aquello que el esfuerzo individual por sí solo no podría hacer. En la ilustración vemos a 3 personas que llevan cargando una viga. En un determinado momento, entre las construcciones se abre un vacío. Si la persona viniera sola, ya no podría pasar porque no puede brincar y cargar la viga al mismo tiempo. Pero tiene 2 personas que le acompañan. Y esas 2 personas, cuando no puede cargar, le sostienen y le cargan para que cruce del otro lado y posteriormente los 2 que están apoyados en firme ayudan a su compañera a pasar y así sucesivamente van pasando todos. El trabajo en equipo permite hacer más, permite hacer mejor, permite pensar mejor las cosas. Trabajar en equipo divide el trabajo y multiplica los resultados. Ahora bien, en todo equipo, sea en un equipo de trabajo, en alguna empresa, sea un equipo en la escuela, o sea un equipo en escuela de pastoral, siempre hay un jefe. Tenemos la mala costumbre de considerar al jefe como el sabelotodo, como el todopoderoso, o como el que está obligado a responder por los resultados del trabajo. De hecho, una mala cultura laboral nos ha hecho creer que el jefe es el único responsable de los resultados del trabajo del equipo, y no, ¿verdad? Si el jefe queda mal, yo también voy a quedar mal, porque trabajé con él. ¿Sí? Entonces tenemos que quitarnos esa idea de que el jefe es nuestro enemigo, cosa que piensan muchos, ¿verdad? Si alguien es nombrado jefe, pues quiere decir que es nuestro enemigo y que a partir de ahora, pues tenemos que atacarlo. Esa es una traslación del esquema marxista de la lucha de clases a ámbitos como la empresa, como la industria, como la escuela o como la iglesia. Porque en la iglesia también hay muchos que cuando llega el nuevo sacerdote, pues piensan que ya llegó el nuevo enemigo. ¿Por qué? Porque es el párroco, es el jefe, es el líder, por lo tanto hay que atacarle y no. Quitémonos esas ideas negativas, izquierdistas, marxistas de la cabeza. El jefe no es nuestro enemigo, no es nuestro adversario, no es alguien a quien tenemos que vencer o a quien tenemos que obstaculizar. El jefe, vamos a ver, es una pieza muy importante de un equipo de trabajo. ¿Por qué es necesario el jefe? Porque siempre necesitamos una persona que nos ayude a coordinar las acciones, ¿verdad? Imagínense, por ejemplo, en un concierto en donde cada músico toca su instrumento cuando él quiera. Pues bueno, seguramente va a tocar y eso que va a salir van a ser sonidos, pero no van a conseguir hacer música. No van a conseguir producir una melodía que sea bella, que sea hermosa y que sea agradable al escucharla. Por eso es importante el jefe, porque el jefe coordina las acciones, el jefe prevé
lo que se tiene que hacer y de una o de otra manera le da consistencia al equipo, ¿verdad? Eh, Cuando yo era niño, había un experimento de la mesa. Se ponía a varios alumnos alrededor de una mesa y se les decía hacia qué punto debían de transportarla, pero, ¿verdad? Pues no se les decía cómo. Y entonces cada uno comenzaba a jalar por su lado, ¿verdad? Se iniciaba un pequeño jaloneo hasta que uno de ellos conseguía decirles a los otros cómo se podía hacer mejor. Esto es para demostrar la importancia de un jefe. El jefe es muy importante porque le da cohesión al equipo, porque introduce el orden, introduce la organización y eso permite tener mejores resultados. Imagínense ustedes, por ejemplo, en un campo de batalla, en donde el general de artillería no se habla con el general de la Fuerza Aérea y a su vez estos dos, el general de artillería, el de la Fuerza Aérea, tampoco le habla al de infantería o tampoco le hablan al de infantería. Imaginémonos, ¿verdad? Que a las 12 del día de mañana, la Fuerza Aérea se propone lanzar sobre un punto determinado 5,000 paracaidistas. Ahora imaginemos que los artilleros se proponen disparar a ese punto toda su artillería. Imaginemos también que los de la Marina, los de Infantería, deciden que en ese punto van a instalar su campamento. ¿Qué creen que resulte? Pues una matanza, ¿verdad? Y lo que es peor, una masacre entre un mismo ejército. ¿Por qué pasó esto? Porque no había un jefe, porque no había una organización, porque no había coordinación de los esfuerzos. ¿Había esfuerzos? Sí, pero dispersos. ¿Y a qué condujeron? Al fracaso. Se necesita un jefe. Muchos hermanos, muchas personas sienten la necesidad de apoyarse en otro que lo supera. Esto es sobre todo evidente en las industrias, ¿verdad? Cuando tenemos una duda de cuánto concreto o de qué especificaciones tiene que ser el acero que vamos a utilizar en una edificación, cuando nos lo dice un ingeniero civil, como que sentimos más confianza que cuando nos lo dice el oficial, ¿verdad? O el albañil a cargo. Como que sentimos más confianza de apoyarnos en otro que tiene más experiencia o que sabe más. Y lo mismo sucede también dentro de la iglesia, cuando tenemos un hermano que ha estado en pastoral ya muchos años, que ha participado en muchas acciones, en muchas convivencias, en muchas peregrinaciones, bueno, pues como que sentimos cierta confianza de ir con él. Y al contrario, ¿verdad? Si todos fuera la primera vez que vamos a la peregrinación, fuera la primera vez que vamos a la convivencia, pues a lo mejor tendríamos un poquito de desconfianza o por lo menos no sabríamos muy bien lo que vamos a hacer. Cuando no hay un jefe, ¿qué es lo que pasa? Esto ya lo habíamos dicho. El equipo cae en la confusión, en el desorden y en la apatía, ¿verdad? No sabemos qué hacer. Cuando no hay un jefe, pues no sabemos qué hacer, decía una persona en relación a la necesidad de un jefe en una industria. Decía, mira, en mi empresa, cuando yo no llego, no pasa nada. Y no pasa nada de veras, porque como yo no llego y no les digo lo que tienen que hacer, nadie hace nada. Es decir, cuando no hay un jefe, lo que hay es confusión, desorden y apatía. La falta de un jefe en un caso extremo, pues puede producir anarquía o destrucción, ¿verdad? Eh, en alguna ocasión una hermana me contaba que ella trabajó en un restaurante y en el restaurante había un gerente, había un jefe de meseros y había un jefe de cocineros. Pero el jefe de la cocina
no se hablaba con el jefe de los meseros y el gerente no intervenía. Al no intervenir el gerente, pues aquello era una cosa, un verdadero infierno, ¿no? ¿Por qué? Porque se atacaban, no se hablaban, la cocina tardaba mucho en preparar los platos, los meseros se enojaban, por supuesto reñían con los cocineros y los cocineros a su vez se desquitaban retrasando más la preparación de los alimentos. Es decir, cuando no hay un jefe operativo, como en este caso de este restaurante en el que el gerente se negó a ejercer su oficio de gerente, se negó a ejercer su autoridad, pues lo que hay es anarquía, confrontación y violencia. ¿Sí? A veces hay hermanos, por ejemplo, en escuela de pastoral, a los cuales no se les puede permitir que hagan determinadas actividades porque pues, tal vez no están preparados para eso, ¿no? Tal vez no han logrado superar el egoísmo o el ansia de poder. Y si no hay nadie que diga, mire hermano, yo creo que usted será para la próxima ocasión, pues aquello se vuelve una cosa tremenda. Entonces, el gerente, el jefe, el líder, tiene que estar preparado para ejercer su autoridad, porque si no la ejerce, lo que sigue es la violencia. La presencia del jefe, el hecho de que todos nosotros reconozcamos al jefe, a pesar de sus defectos y a pesar de sus limitaciones, es un signo de unidad. ¿Sí? Y eso es muy importante entenderlo. Miren, en la Iglesia Católica, ¿cuántos papas hay? Uno. Si yo fuera a otra iglesia en donde me dijeran, mira, aquí tenemos otro papa que es tal, pues ahí nos daríamos cuenta de que no hay unidad. Entonces el jefe es un signo de unidad. Mientras que tengamos un jefe, sabemos que estamos unidos. ¿Qué hacen, por ejemplo, los enemigos de la Iglesia Católica para tratar de debilitarla? Bueno, pues invitar a los católicos a que se rebelen contra su sacerdote, su obispo o contra el papa. Hay mucho loco, sobre todo en las redes sociales, ¿verdad?, que habla mal del Papa Francisco por razones que a veces ni vienen al caso, pero bueno, encuentran una razón para hablar mal del Papa. ¿Cuál es su objetivo? Pues provocar la desconfianza hacia el jefe de la Iglesia Católica. ¿Para qué? Para minar la unidad. Si consiguen minar la unidad, pues van a conseguir más rápidamente, ¿verdad?, avanzar en el trabajo que ellos se han propuesto. Entonces, el jefe es un signo de unidad. Puede tener defectos, puede tener limitaciones, pero es un signo de unidad. Si el que está fallando es nuestro sacerdote, ¿qué tenemos que hacer? Rezar por él, hacer oración por él. Si nuestro director está fallando, bueno, pues, a lo mejor ahí, como también nosotros somos laicos, podemos tratar de hablar con él, pero también tenemos que rezar por él. Y si el Papa estuviera fallando, suponiendo que estuviera fallando, porque yo realmente no encuentro una falla, bueno, pues tendríamos que hacer oración por él. Solo la presencia del jefe puede despertar y mantener la actividad colectiva. Miren, hermanos, organizar no es estar de acuerdo en el fin, sino estar de acuerdo en las tareas. Hace muchos años, por ejemplo, me tocó enfrentar un problema. Una persona fue enviada a México a organizar un evento. Y entonces, la persona que fue enviada a México para organizar el evento se entrevistaba con diferentes autoridades, con diferentes personas, y les decía, ¿qué te parece organizar una misión comercial? Y las personas le respondían, nos parece excelente, nos parece buena idea, nos parece que ya hacía falta, cuenta con nosotros, vamos a echarle ganas. Pero ¿qué pasaba? Que no determinaba responsabilidades. Llegado el día del evento, no había sonido, no había refrescos, no había mesas, no había podium, no había regalos, no había nada. ¿Por qué? Porque esta persona pensó que invitarlos a unirse a una tarea
era organizar la tarea y no, yo te tengo que decir qué parte te toca y cuándo te toca entrar. Listo, ya se sirvieron los alimentos, hora de la música. Ya se acabaron los alimentos, hora de cambiar el tipo de música. ¿Sí? Entonces, el jefe mantiene la actividad colectiva por medio de decirle a cada quien qué le toca y en qué momento tiene que entrar. ¿Por qué? Porque imagínense si el evento, por ejemplo, es una fiesta de 15 años, imagínense si a la mitad de la misa de 15 años entran los meseros sirviendo el mole. O peor aún, ¿verdad? Entran sirviendo bebidas alcohólicas. Entonces no es el momento. Hay un momento. ¿Sí? En los restaurantes hay un jefe de meseros que le dice, oye tú, Juanito, mira, allá no les han servido, acércate, ofréceles, pregúntales cómo están, si les hace falta algo, si están bien. Entonces, el jefe es el encargado de hacer eso, de mantener la actividad, de decirles a cada quien lo que le toca y cuándo y en qué momento lo tiene que hacer. ¿Sí? Sin un jefe, los esfuerzos, al no estar coordinados, fracasan. Imagínate, por ejemplo, una pareja, un esposo y una esposa, en donde la esposa sueña con tener una casa y el esposo sueña con tener un coche. Los dos están ahorrando, pero cada uno está ahorrando para algo diferente. ¿Qué crees que vaya a pasar el día que ya tengan una cantidad de dinero, ¿verdad? Y que alguno de ellos dice, pues es hora de ir a comprar la casa. Y el otro diga, no, es hora de ir por el coche. Pues que vamos a terminar mal, ¿no? Entonces, si los esfuerzos no se coordinan, tenemos pues de casi prácticamente destinado el fracaso. ¿Sí? En los ejércitos, por ejemplo, cada cuerpo del ejército tiene su general, pero entre ellos se tienen que poner de acuerdo, ¿verdad? Porque si no hay un jefe, pues entonces los esfuerzos fracasan, ¿no? Yo estaba trabajando para comprarme un coche, sí, pero yo creo que somos una familia y necesitamos una casa. Entonces, pues no tenemos a lo mejor ni casa ni coche, ¿no? O compramos el coche pero no tenemos dónde vivir, ¿sí? O compramos la casa pero nos tenemos que seguir yendo en pecera. Entonces, sin un jefe los esfuerzos, como no están coordinados, fracasan. Imagínate, por ejemplo, un albañil en donde uno trae la arena, trae la grava y trae los tabiques, ¿verdad? Y el otro está esperando a que le traigan la revoltura o la mezcla para comenzar a pegar los tabiques. Como no se hablan, como no se coordinan, bueno, pues se quedan esperando por siempre. Entonces tiene que haber un jefe que diga, hey tú, prepara la mezcla, tú, acércale los tabiques al albañil, ¿no? Tiene que haber uno. A veces es el mismo albañil, pero otras veces pues no hay quien lo haga, ¿no? Para hacer una obra es necesario aceptar las directivas del jefe, no porque sean las mejores, sino porque son las únicas que conducen al bien común. Esto es muy importante, miren, eh, una vez que se ha nombrado un jefe, digamos un presidente de la República o un director general en una empresa, lo tenemos que aceptar y acatar sus decisiones. A lo mejor el jefe no nos cae bien, a lo mejor no estamos de acuerdo con aquello que nos están pidiendo hacer, pero lo tenemos que hacer porque es lo mejor para todos. Incluso cuando se fracasa, el jefe tiene la oportunidad de aprender que aquello que había decidido no era bueno. ¿Sí? Entonces, tenemos que obedecer, ¿sí? No estar sustrayéndonos. Había hace mucho tiempo, había personas, cuando el Papa Juan Pablo II era Papa, que no estaban de acuerdo con la doctrina social de la Iglesia y particularmente no estaban de acuerdo con la doctrina de la Iglesia en materia de sexualidad. Entonces había gente que decía, mira, mientras que tengamos un Papa que no acepte que el aborto es un derecho, que matar a nuestros hijos es un derecho, yo no regreso a la Iglesia Católica. Yo no voy a obedecer. Yo voy a dejar mi ministerio. Yo voy a dejar de ser catequista. Y no, hermanos. O sea, tenemos que
aceptar las directivas del jefe. Nuestro trabajo no es sabotearlo o boicotearlo. Si el jefe se hunde, y más aún aquí en la Iglesia Católica, si el jefe se hunde, nos hundimos todos junto con él. Si la empresa quiebra, van a perder su empleo, pero no solamente el jefe, la van a perder todos, todos. Entonces, tenemos que obedecer y aceptar las directivas de nuestro jefe porque es lo que conduce al bien común. ¿Sí? Un equipo mediocre puede avanzar si tiene un buen jefe y al contrario, un equipo de gente capaz, preparada y dispuesta, sin un buen jefe se puede ir a pique, hermanos. Las dos cosas pueden pasar. Ha habido ocasiones en las que un grupo de personas, a lo mejor no muy preparadas, no muy trabajadoras, tienen un buen jefe y ese jefe consigue sacarlos adelante, ¿verdad? Pero ha habido ocasiones en donde un jefe tiene empleados, tiene funcionarios, tiene compañeros, pues a lo mejor no muy preparados, pero él por su propia personalidad consigue sacarlos adelante. Vean la fotografía que aparece en pantalla. En la parte de arriba aparece la noción tradicional de lo que es un jefe, una persona sentada en su escritorio que no hace nada más que dar órdenes y el equipo es el que tiene que cargar con los esfuerzos, ayudando al jefe a mover el peso de su trabajo, pero además a ese peso se le tiene que sumar el peso del jefe, porque ellos tienen que cargar el peso y cargar al jefe. En la parte de abajo se ilustra lo que es un verdadero jefe, un verdadero líder. Es una persona que se pone al frente y que anima a los otros a hacer las cosas y todos juntos realizan el trabajo, jalan el peso, cargan el peso. Es muy diferente. El verdadero líder sabe poner en acción las virtudes de cada uno de los miembros de su equipo. Esto me lo explicaron a mí hace muchos años de la siguiente manera. No se pueden tener todas las glorias, es decir, tú como líder, tú como jefe, no eres el que sabe bailar, el que cuenta los mejores chistes, el que baila mejor, el que sabe pelear, el que toca todos los instrumentos. Tú no eres eso. Tú tienes que entender que cada uno de tus hermanos tiene virtudes y esas virtudes que tú debes de buscar en tus hermanos las tienes que poner en movimiento con un fin común. Entonces, tenemos un hermano que es muy bueno para explicar. Tenemos otro hermano que es muy bueno para cantar. Tenemos otro hermano que es muy espiritual. Bueno, cuando llegue el momento de la oración, le damos el primer puesto o que la haga nuestro hermano espiritual. Cuando llegue la hora de la alabanza, el que sabe cantar, que pase, ¿no? Y así sucesivamente, es decir, poner en movimiento los talentos de nuestros hermanos, pero también nosotros participar. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando yo les propongo a todos realizar un determinado trabajo? Vamos a podar el pasto. Y todos me dicen, me parece excelente porque la iglesia ya lo necesita y nos vemos el sábado a las 8 de la mañana para comenzar a podar el pasto. Y yo les digo, perfecto. Llega el día, nos vemos a las 8 de la mañana con nuestras palas, nuestros picos, nuestras tijeras, nuestras podadoras y toda la cosa, ¿no? Y en ese momento yo les digo, bueno, miren, por favor comiencen a cortar el pasto, yo me voy a desayunar. ¿Qué crees que pase? Pues que dejan de trabajar, ¿verdad? Que al verte a ti, que no compartes los esfuerzos, dicen, bueno, mira, pues yo voy a hacer, pero nada más esto. O sabes qué, mira, pensándolo bien, yo también primero me voy a desayunar y luego vengo aquí. Entonces, hay que diferenciar entre lo que es un jefe nada más y lo que es un verdadero líder. Un verdadero líder es el que se pone al frente, es el que ayuda a sus compañeros, el que los anima, el que los estimula y sobre todo el que conoce sus virtudes y las pone en movimiento. La fotografía que aparece en pantalla está inspirada en el medio empresarial.
Para que uno sea director general de la empresa, quiere decir que el otro no lo es, ¿verdad? Si tú y yo trabajamos en el mismo departamento y a ti te nombran jefe de departamento, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que a mí no me nombraron jefe de departamento, por lo tanto tú y yo somos, ¿verdad?, enemigos. Así se le toma en muchas empresas. Y entonces tenemos diferentes situaciones. Hasta arriba está el jefe, que podría incluso hasta no conocer cómo se llaman sus empleados, sus compañeros, aquellos con los que hace equipo. Tenemos a unos picándose los ojos, dándose patadas por debajo de la mesa, hablando mal los unos de los otros, tratando de hacer que el otro caiga, ¿verdad? De estorbarle en su trabajo para que quede mal. Otros que son apáticos, que no les importa, y otros más que meten a todo el equipo en un clima de confrontación, que son los que están hasta abajo en la extrema derecha, ¿verdad? No se hablan, se caen mal, se detestan. Mientras que los otros están peleando, se están tratando de derribar, estos ni se hablan. Eso es un equipo enfermo, un equipo que funciona mal. No hay espíritu de compañerismo, no hay cariño, no hay comunicación, no hay esfuerzo con un fin común. Probablemente cada uno de ellos tenga su propia finalidad. Yo quiero ser jefe de departamento y ganar mucha plata. Yo quiero producir artículos con la mejor calidad. Yo lo que quiero es que llegue la quincena para que me paguen, y así cada quien tiene diferentes finalidades que no tienen nada que ver. Y lo mismo sucede en la escuela de pastoral, déjenme decirles. Espero que no sea eso lo que pasa en sus centros, pero por ejemplo, la escuela de pastoral se meten los que quieren conocer a Cristo, los que quieren servir a Cristo en la Iglesia Católica, los que quieren vender productos y servicios, los que están buscando novia, los que quieren tener poder y mandar sobre alguien, los que quieren X cantidad de cosas. Entonces, si no nos ponemos de acuerdo en lo que queremos, olvídense. Y un equipo de trabajo enfermo, pues siempre se distingue por sus pobres resultados y por el ambiente, ¿verdad? Hay empresas en las que nadie quiere trabajar, en donde los empleados duran 3 meses en el trabajo en promedio. Y hay empresas en donde hay personas que llevan 30, 35 años trabajando en esa empresa. ¿Ok? Un equipo sano, ¿verdad? Pues es un equipo en donde todos nos ayudamos, todos participamos, todos trabajamos y todos tenemos la misma finalidad. Para poder trabajar de manera armónica, es necesario que tengamos un jefe. Y cuando nosotros nombramos un jefe, lo que estamos introduciendo entre nosotros es una jerarquía. La jerarquía no existe nada más en la Iglesia Católica. Perdón, en la Iglesia Católica. Existe en todas partes. En las empresas hay un director general, hay un jefe de departamento, ¿verdad? Y hay un trabajador. Toda sociedad tiene como base una jerarquía. Si no tuviera una jerarquía, lo que habría sería la anarquía, la desorganización. ¿Ok? En la ilustración tenemos en la punta digamos, en el extremo derecho, hasta arriba, al jefe. El jefe está ayudando a su subalterno y así sucesivamente. Cada uno de ellos le da la mano al otro para que consiga, ¿verdad?, hacer la parte que le toca de manera armónica, desde el primero hasta el último. ¿Cuáles son los efectos en el grupo por la acción del jefe? Esto ya lo habíamos dicho, solamente lo vamos a recalcar. El jefe pone en movimiento al equipo de trabajo. ¿Qué sucede cuando no hay jefe? No sucede nada, porque nadie hace nada. Están esperando a que les digan a qué horas se hace esto, o incluso muchos pues ni tienen interés en lo que vaya a pasar. Se es jefe en la medida en que se es capaz de contagiar de entusiasmo a un grupo, ¿verdad? Eso también es importante, contagiar de entusiasmo. Si yo, por ejemplo, no me pongo al frente, pues los demás no van a sentir ánimos. Si yo no creo que realmente podamos podar el pasto de la parroquia, pues entonces yo voy a transmitir eso y por lo tanto pues estamos destinados al fracaso.
Entonces un jefe transmite entusiasmo. El jefe no es el que regaña, el que llama la atención, el que jala orejas, es el que contagia entusiasmo. Decidir algo no es nada. ¿Qué es lo importante? Realizarlo. O sea, el jefe es el encargado de que lo que se propone se realice. Proponer algo grandioso, pues eso cualquiera lo hace. Te propongo que viajemos a la luna. Te propongo que vayamos en peregrinación a Tierra Santa. Hasta ahí muy bonito. Pero ¿cómo lo vamos a realizar? Entonces ya es cuando entra la organización, para lo cual es importante el jefe. ¿Quién tiene alguna idea? Bueno, ¿qué tal si formamos un fondo de ahorro? Y pagamos nuestro viaje a Tierra Santa. O sea, lo importante no es decidir, lo importante es realizar. Y lo que decíamos un poquito atrás, el jefe debe conocer las cualidades de todos para ponerlas en movimiento. Si un hermano es tímido, no lo va a pasar a cantar el salmo. Si un hermano tiene problemas para expresarse, no le va a pedir que sea el que explique el tema. Entonces hay que saber cuáles son las cualidades de cada uno para ponerlas en movimiento. El jefe debe de saber hacerse obedecer y amar al mismo tiempo. Decía, bueno, perdón por citar a un autor no católico, decía Maquiavelo que el rey puede ser amado o temido, y las personas te pueden obedecer porque te tienen miedo o porque te aman. En nuestro caso, como cristianos, solo tenemos una opción. Las personas debemos obedecer y hacernos obedecer por amor. ¿Cómo? Tratando a nuestros hermanos de una manera condescendiente, aceptando cuando tengan limitaciones, ayudándolos cuando no puedan, ¿sí? Eso es lo que significa ejercer el liderazgo, dentro de la escuela de pastoral, un liderazgo que está en función no del poder, sino del servicio. Porque sirvo, tengo autoridad, porque sirvo, soy jefe, porque sirvo, soy líder, no porque soy el más gritón, el más déspota, el más agrio o el más malo. El jefe manda porque es aceptado. El jefe manda participando. Es la misma ilustración que veíamos hace unos momentos, ¿verdad? El jefe manda porque es aceptado y manda participando. Si el jefe no participara, pues inmediatamente el equipo cae en la desintegración. Hace unos años, cuando se inició la evangelización en mi parroquia, un hermano se quejaba de escuela de pastoral y decía lo siguiente. Decía, miren, a mí se me asignó como coordinador de un equipo de evangelización, se nos dio una determinada sección de la colonia para que tocáramos puertas y diéramos el mensaje. Quedamos de reunirnos en tal parque a tal hora. Nos reunimos, yo les dije, tú te vas por esta calle, tú te vas por aquella calle y tú te vas por esta calle. Tocan puertas y dan el mensaje. Dios te ama. Y bueno, y acto seguido, después de eso yo me fui a mi casa a desayunar. Todavía no había dado, ¿verdad?, el primer trago de café cuando oí que las puertas de mis vecinos se cerraban. Mi equipo se había retirado, se habían ido todos a sus casas. ¿Cómo puede ser? Personas que están recibiendo una formación religiosa, que se supone que son conscientes y comprometidos, todos se fueron a sus casas. Pues es que él solamente mandó, no participó. Entonces, pues no se puede. No hay aceptación para ese jefe. ¿Qué fue lo que hicieron nosotros? Ah, ¿tú te vas a desayunar? Yo también. ¿Me vas a dejar trabajando? Tú te vas a ir a desayunar. Pues no. El jefe manda participando. Un jefe debe conocer a fondo a sus subordinados. En el caso de nosotros que somos de escuela de pastoral, un coordinador debe conocer a fondo a todos sus hermanos. Nosotros sabemos que hay hermanos que hay cosas que no pueden hacer. Los hombres, por ejemplo, regularmente somos muy malos para cocinar. Hay hermanos que son tímidos y hay hermanas que son muy desenvueltas. Hay hermanos que les gusta cantar y saben tocar un instrumento. Habemos hermanos que estudiamos música y que siempre reprobábamos.
Entonces, eso lo debe de conocer el jefe, saber cuáles son los talentos de cada uno para ponerlos a trabajar. ¿Cuáles son las cualidades que debe de tener un jefe? Primero, fe en su misión. Si tú no crees que se pueda lograr aquello que te propones, los demás menos. Sentido de autoridad. Tienes que saber que tú eres responsable de lo que vaya a pasar. No sentir que la responsabilidad es del subalterno o de otro, sino es tuya. El jefe tiene que tener espíritu de decisión e iniciativa. Es decir, tiene que tener esa fuerza, esa convicción de que hay que hacer esto o hay que hacer aquello porque es lo que hace falta. Tiene que tener disciplina, ¿verdad? Disciplina en su modo de vivir y en su modo de actuar. O sea, no ser de los que llegan más tarde hoy que ayer y luego más temprano y luego más tarde y hoy hago esta oración, luego no la hago, luego no hago nada, ¿no? El jefe tiene que tener calma y dominio de sí mismo, no debe exaltarse, no debe enojarse porque las cosas no salieron como él pensaba, ni deprimirse porque no salieron como él pensaba. El jefe tiene que tener sentido de la realidad, tiene que ser realista. Si yo les pido a ustedes una cooperación de 10,000 pesos, pues no estoy siendo realista. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes no ganan eso a lo mejor ni a la quincena. Entonces el jefe tiene que tener sentido de la realidad, que hay cosas que sí se pueden hacer y hay cosas que no se pueden hacer. El jefe tiene que tener benevolencia y bondad de carácter. Tiene que creer en sus hermanos. ¿Sí? Si algún hermano, por ejemplo, al que le tocaba dar el tema, llega tarde o no llega, y a la siguiente clase me dice, hermano, disculpe, tuve un problema, mi esposa se enfermó. ¿Yo qué tengo que hacer? Creerle. A ver, demuéstramelo. A ver, quiero ver la receta médica. Se me hace que te fuiste de parranda. No, la benevolencia implica el estar dispuesto a aceptar las disculpas del hermano y el estar dispuesto a aceptar la justificación del hermano. Es decir, benevolencia viene de bondad, de pensar bien y de tomarlo todo a bien, no tomarlo a mal. Y por lo mismo, pues aprender a tomar con bondad los avatares de la vida. Bueno, tú no pudiste venir, pero afortunadamente había otro hermano que sí había preparado también la lección y nos pudo ayudar. O yo mismo lo hago. Yo mismo doy la clase si el hermano que la tenía que dar no pudo venir y no hay ningún problema. El jefe tiene que aprender a respetar la dignidad de la persona. Todos somos iguales ante Dios. Todos somos hermanos en Cristo. Ninguno es más ni ninguno es menos. Cristo no me ama más a mí de lo que me ama a mi hermano. Tal vez Él haya tenido menos oportunidades en la vida, pero Cristo lo ama a Él tanto como a mí. ¿Sí? Y tenemos que aprender a respetar la dignidad del hermano. Si fue a la escuela, si no fue a la escuela, si es pobre, si es rico, si tiene coche, si no tiene coche, si tiene muy buena forma de expresarse, si no sabe cómo expresarse y le cuesta trabajo decir una palabra, lo tenemos que respetar. Por eso está prohibido en escuela de pastoral, si alguien se equivoca, reírse. Está prohibido eso. Si se equivoca en el centraje, en el grupo de reflexión, lo corregimos. Pero no se le puede parar y decir, oye hermano, estás mal, perdón que te interrumpa mientras que expones. No, hay que respetar la dignidad de las personas. Cuando uno de nuestros hermanos se equivoque, cuando lo vean que falla, no se rían, no se burlen, no lo juzguen, no lo critiquen. Tiene que haber también justicia en el reparto de responsabilidades y atribuciones, ¿verdad? No se puede dejar todas las tareas en manos de una sola persona. Tiene que haber prudencia en los proyectos. Pues hay cosas que a lo mejor vamos a tener que pedir autorización al sacerdote, vamos a tener que
tratarlo con él, y habrá cosas en las que a lo mejor nos podemos mover de manera independiente, pero por ejemplo, pues organizar una convivencia, se le tiene que informar al sacerdote. Imagínense, si él llega a la parroquia y se encuentra a 200 personas ahí reunidas y él no tiene ni idea de lo que era. Es posible, porque entre seres humanos es frecuente que cometamos errores, es muy posible que haya algún error. Los errores se corrigen. Esto es muy importante. Los errores se corrigen. Más importante que estar buscando quién fue el que se equivocó, quién fue el que cometió el error, es importante que entre todos lo corrijamos. ¿Sí? Entonces hay que reconocer y reparar los errores, no estar buscando el culpable de los errores. En las empresas sí se hace de la otra manera, ¿verdad? En las empresas se busca al culpable, se busca al que cometió el error para sancionarlo, para despedirlo y que sirva como un escarmiento para todos los demás. Pero entre nosotros que somos hermanos, los errores se corrigen. Más importante que buscar culpables es reparar el error que se cometió. ¿Cuáles son las ventajas de la labor en equipo? Esto ya lo habíamos dicho, ya lo leo pues, brevemente, ¿no? Juntos hacemos más. Obviamente, si ustedes me acompañan, yo puedo hacer muchas más cosas que estando solo. Escalonamiento en la acción. Quiere decir que podemos dosificar nuestros esfuerzos para no cansarnos tanto, ¿verdad? A lo mejor esta semana, este domingo, me toca a mí dar la clase, el siguiente le toca a otro y yo descanso y así sucesivamente. Ese es el escalonamiento en la acción. Cuando trabajamos en equipo, el conocimiento y la experiencia se multiplican, porque ustedes también saben hacer las cosas. Yo sé hacerlas, pero ustedes también saben y a lo mejor ustedes tienen una mejor idea. Entonces, cuando trabajamos en equipo, el conocimiento se amplía. Cuando trabajamos en equipo también es posible suplir a alguno de los miembros cuando falta. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando en un grupo de escuela de pastoral, ¿verdad? No trabajamos en equipo y se le asigna a una persona dar el tema y esa persona no viene? Pues que no hay quien dé el tema. ¿Por qué? Porque no trabajamos en equipo. Tenemos que trabajar en equipo. ¿Qué significa eso? Significa que al que le tocaba dar el tema, si no viene, yo puedo dar el tema, tú puedes dar el tema o cualquiera de nosotros puede dar el tema. Trabajar en equipo permite también repartir las pérdidas, ¿verdad? La consistencia del equipo. Para que un equipo exista verdaderamente, tiene que existir, primero, sentido de disciplina, que lo que se diga, se haga. No tomarlo a juego ni tomarlo a la ligera. Otro factor es que tiene que haber sumisión a la autoridad del jefe. A lo mejor no nos gusta lo que decidió, pero lo tenemos que hacer por obediencia. Tiene que haber también entusiasmo por la empresa. Si yo estoy dando un tema de escuela de pastoral, pero no me parece que esa lección sirva para nada, pues no hay entusiasmo. Y si no hay entusiasmo, un equipo no puede trabajar. En equipo tenemos también que aprender a repartir los éxitos y los fracasos. Si mi hermano hace las cosas bien, todos nosotros hemos tenido el éxito. Si mi hermano fracasa, todos nosotros hemos fracasado. El éxito de mi hermano no significa mi trabajo, no tengo por qué ser envidioso, ¿verdad? El éxito de mi hermano no es mi fracaso. Y al revés, si mi hermano fracasa, si expone mal el tema, eso no es mi éxito. No quiere decir que yo sea mejor por el hecho de que él no consiguió exponer el tema de la mejor manera. Entonces, el mundo nos enseña, es decir, en el ambiente pagano del que estamos rodeados, se nos enseña que el éxito del otro es mi fracaso y que el fracaso del otro es mi éxito. No sucede así entre nosotros. Aquí, si mi hermano director triunfa, yo triunfo. Si mi hermano director fracasa, yo fracasé también. Tenemos que aprender a participar
en las cargas y en los problemas, no ver las responsabilidades como solamente de una persona, solo del sacerdote, solo del director, solo del coordinador, sino de todos nosotros. Si a un hermano se le asigna, esto me ha tocado verlo muchas veces, ¿verdad? Que a un hermano se le asigna exponer el tema del domingo de primer grado y no llega, ¿verdad? Pues si no llega lo tenemos que hacer nosotros, ¿verdad? Y si tiene un problema, pues tenemos que aprender a cargar juntos con el problema. Bueno, pues no llegó porque estaba enfermo, pues ahora vamos a verlo. No decir, bueno, me doy por enterado, estabas enfermo. No, hay que verlo, hay que participar en las cargas y en los problemas de los hermanos. Pertenecer a escuela de pastoral también significa hacer comunidad. Y no hay comunidad si yo no participo en las cargas y problemas de los hermanos. ¿Okay? Si solo participamos en los momentos felices, si solo estamos ahí para tomarnos la selfie, si solo estamos ahí para comernos el tamalito, no hay comunidad. Hay comunidad cuando digo, yo te voy a ayudar. Hay comunidad cuando yo digo, mira, tú fallaste, pero no nada más tú, también yo. Entonces hay comunidad. Es necesario que haya una adhesión al jefe y que aprendamos a hacer una crítica constructiva. Una cosa es ser crítico y señalar lo que está mal y otra cosa es ser criticón, ¿verdad? Y no dar alternativas. Es muy distinto cuando yo te digo, oiga hermano, fíjese que yo creo que a su tema le hizo falta que buscara usted en el diccionario la definición de trabajo. Yo le sugiero que consulte el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Esa es una crítica, me está señalando un error que yo tuve, lo cual yo debo de agradecer con el corazón, porque me va a ayudar a mejorar. Y es una crítica válida, es una crítica constructiva que a mí me ayuda a ser mejor persona, mejor cristiano, mejor maestro. Pero si solo me dijera, oye, por lo menos te hubieras tomado la molestia de investigar qué significaba la palabra trabajo. Pues eso es ser criticón, porque me está señalando una falla, pero no me está dando una alternativa para corregirla. ¿Cuál es la función del director? El director debe ser un jefe excelente, un verdadero jefe, un verdadero líder. El director tiene que tener en escuela de pastoral una vida interior de sólida piedad. Hay una frase que dice que antes que hablarle a los hombres de Dios, primero tiene que hablarles a Dios de los hombres, ¿verdad? Antes que hablarle a los hombres de Dios, el director primero tiene que hablarle a Dios de los hombres, tiene que hacer oración por su equipo de servicio y por escuela de pastoral. Tiene que tener también conocimientos profundos de religión, no conformarse nada más con la lección, sino que estudiar también las vidas de los santos, que son muy útiles para poner ejemplos, historia de la iglesia, muy útil para conocer muchos de los temas más importantes de nuestra fe. Tiene que conocer apologética, leer los libros del padre Flaviano Amatuli, conocer a Fernando Casanova, conocer a los grandes apologetas para poder responder las dudas y las preguntas de los hermanos, porque imagínate, si yo soy el director de escuela de pastoral y me preguntan, ¿los mormones son cristianos? Y yo les respondo, la verdad ni sé. O les digo sí, los estoy engañando. Entonces tiene que tener conocimientos profundos de religión. Y si no sabes, investiga. Pero elementos muy importantes, vidas de los santos, esfuércense por conocer las vidas de los santos, historia de la iglesia, conozcan la historia de la iglesia, hay un libro muy bueno de August Franzen, que se llama Historia del Pueblo de Dios, muy bueno. Está Daniel Robs, que tiene toda una serie de 14 libros de historia de la iglesia. Y también apologética, conocer la obra de Fernando Casanova, de Flaviano Amatuli, de Fray Nelson Medina, ¿verdad? Que es muy importante. Y tiene que haber una entrega total y generosa a la actividad apostólica, es decir, el director no tiene que poner peros.
Vamos ahora a enfatizar un poco la necesidad de la vida interior. Para conducir a los hombres a Dios hay que hablar primero con Dios acerca de los hombres y solo después de esto se podrá hablar a los hombres acerca de Dios. Si el director, si el coordinador, si el hermano de escuela de pastoral no hace oración, difícilmente va a conseguir impulsar a los otros hermanos a que caminen por la senda angosta, por la senda de la vida espiritual. El secreto de un apostolado que rinde frutos está en pegarnos a Dios por medio de la oración, está en adherirnos a Cristo lo más posible, conocer a Cristo, pensar como Cristo, ver las cosas como las veía Cristo, platicar con Cristo. ¿Cuándo platicamos con Cristo? Por medio de la oración. Entonces tengo que aprender a hacer oración, comenzar a hacer oración con mis limitaciones en los tiempos que yo pueda. Yo en lo personal solo puedo mientras que voy viajando en el transporte público. A veces me quedo dormido, pero es hacer oración. Comienza. ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál es el objetivo de Escuela de Pastoral? El objetivo de Escuela de Pastoral es formar un grupo de católicos virtuosos, es decir, santos, resueltos, decididos, intrépidos, dispuestos a lanzarse, verdaderos apóstoles. Nuestro objetivo es formarnos como laicos decididos y capaces de participar activamente en la acción salvadora de la Iglesia, dejar de ser objeto para ser sujeto, dejar de ser católicos de calientabancos, católicos de fin de semana, para ser católicos que participamos en la salvación de nuestros hermanos o que ayudamos a salvar almas. Queremos convertirnos en laicos que procuren el crecimiento de la Iglesia, haciéndola presente y operante en todos los lugares y ambientes en los que ella no puede ser sal de la tierra, sino a través de nosotros. Hermanos, hay muchos lugares en donde el sacerdote no puede entrar. Hay muchos lugares en donde lo único que las personas van a conocer de Cristo es a ti. Y entonces tenemos que procurar el crecimiento de la Iglesia, hacerla presente. Si en mi trabajo, bueno, Dios no lo quiera, pues me ha pasado, pero espero que no les pase a ustedes, alguien fallece o se necesita una oración, que seas tú el que conduzcas la oración, que seas tú el que dé el consejo, que tú hagas presente a la Iglesia ahí donde la Iglesia aparentemente no está. Bueno, pues esto es todo, hermanos. Muchas gracias. Me tardé una hora, creo que ya voy mejorando en el desempeño. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por tu atención. Esperamos que este video haya sido de tu agrado. Nuestro trabajo se mantiene gracias a las aportaciones de amigos y benefactores. Si nace de tu corazón hacer alguna aportación y tienes posibilidad de hacerlo, aquí te dejo mis datos bancarios. Si no puedes hacer alguna aportación, con una oración es más que suficiente. Que Dios te bendiga y muchas gracias.